Siempre soñé con el día en que mis hijos me harían abuela. Cuando mi hijo Carlos me dio la noticia de que su esposa Teresa estaba embarazada, sentí que mi corazón se desbordaba de alegría. Llevaban 3 años casados, viviendo en un bonito departamento en Monterrey, mientras yo seguía en la casa familiar en Ciudad de México donde Carlos creció. La distancia nunca fue un problema para nosotros. Hablábamos casi todos los días y nos visitábamos con frecuencia. O al menos así era hasta que Teresa entró en su vida. No es que me desagradara mi nuera, pero siempre sentí que había una barrera invisible entre nosotras. Ella venía de una familia muy diferente a la nuestra, con costumbres distintas y una forma de ver la vida que a veces chocaba con mis tradiciones. Su familia era de Cancún, acostumbrados a un estilo de vida más moderno y, según ella, menos anticuado. Pero por amor a mi hijo, siempre intenté mantener la armonía y aceptar sus diferencias. La noticia del embarazo llegó en primavera, cuando los jacarandás pintaban de morado las calles de Ciudad de México. Carlos me llamó un domingo por la tarde, su voz vibraba de emoción. «Mamá, ¿estás sentada? Teresa y yo vamos a tener un bebé». Recuerdo que lloré de felicidad y empecé a hacer planes de inmediato. Quería estar presente en cada momento, desde las ecografías hasta la decoración del cuarto del bebé. Ya me imaginaba tejiendo chambritas, preparando los dulces tradicionales que mi madre me enseñó a hacer para celebrar el nacimiento. Y transmitiendo todas esas pequeñas tradiciones familiares que habían pasado de generación en generación. Por fin, después de quedarme viuda hace 10 años, sentía que la vida me daba una nueva ilusión, un nuevo propósito. La primera señal de que algo no iba bien fue cuando les ofrecí ir a Monterrey para ayudarles con los preparativos del baby shower. Teresa respondió con un mensaje, ni siquiera se molestó en llamarme, «Gracias, Isabel, pero ya tenemos todo organizado con mi madre. Te enviaremos la invitación». Me dolió. No solo por la frialdad, sino porque me llamó Isabel a secas, cuando desde que se casó con Carlos siempre me había llamado Doña Isabel o Mamá Isabel, como sugerí desde el principio. Pero me dije a mí misma que serían las hormonas del embarazo, que debía ser paciente y comprensiva. Después de todo, iba a ser un periodo emocionalmente intenso para ella. El baby shower fue en junio, en un elegante salón de eventos en Monterrey. Viajé desde Ciudad de México con mi hermana Guadalupe, quien intentaba tranquilizarme durante todo el viaje. «No te preocupes, Isabel, son jóvenes y tienen sus propias ideas. Lo importante es que estarás ahí para conocer a tu nieto». Pero desde que llegamos, noté las miradas entre Teresa y su madre, Ana. Me asignaron una mesa en la esquina, lejos de los padres de Teresa y de las amigas más cercanas de la pareja. Mi regalo, un hermoso Moisés de madera que había pertenecido a nuestra familia por generaciones y en el que Carlos había dormido sus primeros meses, apenas recibió un gracias apresurado. En cambio, el cochecito ultramoderno que regalaron los padres de Teresa fue exhibido con orgullo en el centro del salón. Esa noche, en el hotel, lloré en silencio mientras Guadalupe me abrazaba. «Tal vez estoy siendo demasiado sensible», le dije. «Quizás estoy malinterpretando todo». Pero mi hermana, siempre directa, me miró a los ojos y dijo, «No, Isabel. Te están haciendo a un lado. Tienes que hablar con Carlos antes de que sea demasiado tarde». Sin embargo, no encontraba el momento adecuado. Carlos parecía tan feliz, tan ilusionado con su próxima paternidad, que no quería empañar su alegría con mis preocupaciones. Además, ¿qué le iba a decir? ¿Que su esposa me trataba con frialdad? ¿Que sentía que la familia de Teresa estaba tomando todas las decisiones respecto al bebé? Sonaba a los celos típicos de una suegra entrometida, y yo no quería ser ese estereotipo. Las semanas pasaron y el embarazo avanzaba sin complicaciones. Me conformaba con las actualizaciones esporádicas que Carlos me daba por teléfono y con las escasas fotos de las ecografías que compartían en el grupo familiar de WhatsApp. Intenté varias veces organizar una visita a Monterrey, pero siempre había alguna excusa. Teresa no se sentía bien, estaban ocupados con las clases de preparación al parto, tenían que comprar cosas para el bebé. Poco a poco, me fui resignando a un papel secundario en la vida de mi futuro nieto o nieta. En septiembre, decidí tomar el toro por los cuernos. Sin avisar, compré un boleto de autobús a Monterrey. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras me excluían de uno de los momentos más importantes en la vida de mi hijo.
llegué a Monterrey un viernes por la tarde. El clima era cálido pero agradable, muy diferente al fresco otoñal de Ciudad de México. Tomé un taxi desde la central de autobuses hasta el departamento de Carlos y Teresa, repasando mentalmente lo que iba a decir. No quería confrontaciones ni dramas, solo quería expresar mis sentimientos y encontrar un espacio en la vida de mi futuro nieto. Al llegar, fue Carlos quien abrió la puerta, su rostro pasó de la sorpresa a la alegría en cuestión de segundos. «Mamá, ¿por qué no me avisaste que venías?». Me abrazó fuertemente y sentí un alivio instantáneo. Al menos mi hijo seguía siendo el mismo de siempre. Teresa apareció en el pasillo, su vientre de 7 meses claramente visible bajo un vestido suelto. Su sonrisa parecía forzada. «Doña Isabel, qué sorpresa». La tarde transcurrió en una extraña calma tensa. Carlos estaba emocionado mostrándome las compras que habían hecho para el bebé, mientras Teresa intervenía ocasionalmente con comentarios como «eso lo eligió mi madre» o «mis padres nos regalaron aquello». Cuando pregunté si ya habían pensado en nombres, Carlos miró a Teresa, como buscando permiso para hablar. «Aún estamos decidiendo», dijo ella finalmente. Mi madre sugirió algunos nombres bonitos de nuestra familia. Sentí una punzada de dolor. En nuestra familia teníamos la tradición de honrar a los abuelos con los nombres de los nietos, pero aparentemente esa tradición no sería respetada. Esa noche, después de una cena incómoda en la que Teresa apenas participó en la conversación, Carlos me acompañó a la habitación de invitados. Mientras me ayudaba a deshacer la maleta, finalmente encontré el valor para hablar. «Carlos, hijo, ¿está todo bien?». Siento que desde que se anunció el embarazo, Teresa y tú, especialmente Teresa, han estado manteniéndome a distancia. Mi hijo suspiró profundamente y se sentó en el borde de la cama. «Mamá, Teresa tiene sus propias ideas sobre cómo quiere criar al bebé. Sus padres son muy influyentes en su vida y, bueno, ella quiere hacer las cosas a su manera». Sentí un nudo en la garganta. «¿Y qué hay de nuestras tradiciones, Carlos? ¿De nuestra familia?». Él me tomó las manos y con voz suave respondió: «También serán parte de la vida del bebé, te lo prometo. Solo dale tiempo a Teresa». Me dormí con un peso en el corazón esa noche, pero decidida a no rendirme. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé un desayuno tradicional, chilaquiles con el toque especial de mi salsa, la receta que mi abuela me enseñó y que yo le enseñé a Carlos cuando era niño. El aroma atrajo a mi hijo a la cocina de inmediato. «Mamá, hace años que no como tus chilaquiles». Desayunamos juntos, recordando anécdotas de su infancia, riendo como en los viejos tiempos. Teresa se unió a nosotros más tarde, y aunque probó la comida con cierta reticencia, noté que repitió plato. Un pequeño triunfo. Después del desayuno, Carlos anunció que tenía que salir por unas horas. «Tengo que recoger unos documentos en la oficina». «¿Estarán bien ustedes dos solas?». Teresa y yo intercambiamos miradas, ambas asintiendo sin mucho entusiasmo. Una vez que Carlos se fue, el silencio invadió el departamento. Teresa se dedicó a revisar su teléfono mientras yo lavaba los platos del desayuno. Finalmente, reuní el valor para romper el hielo. «Teresa, ¿puedo preguntarte algo?». Ella levantó la vista de su teléfono con expresión cauta. «Claro, doña Isabel». Me sequé las manos y me senté frente a ella. «¿He hecho algo que te haya molestado?». «Porque siento que desde que me enteré del embarazo, has estado distante». Teresa dejó su teléfono y suspiró. Por un momento, creí ver vulnerabilidad en sus ojos. «No es nada personal, doña Isabel. Es solo que, tengo mis propias ideas sobre cómo quiero que sea la vida de mi bebé. Mi madre siempre ha sido mi modelo a seguir y quiero hacer las cosas como ella me enseñó». Respiré profundo, intentando controlar mis emociones. «Entiendo que quieras seguir las enseñanzas de tu madre, Teresa. Pero también soy la madre de Carlos, y este bebé también será parte de nuestra familia». Teresa me miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Lo sé, pero hay ciertas tradiciones y costumbres de su familia que considero anticuadas. No quiero que mi hijo crezca con esas limitaciones». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «¿Limitaciones?».
Las tradiciones que habían sido el corazón de nuestra familia por generaciones, reducidas a simples limitaciones. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. No era el momento para una confrontación. ¿Podrías darme un ejemplo?, pregunté con toda la calma que pude reunir. Teresa dudó un momento, como si estuviera considerando si ser completamente honesta o no. Finalmente dijo, por ejemplo, esa obsesión con los santos y las veladoras. O esas supersticiones sobre no barrer de noche o no cortar el pelo a los bebés antes del año. Mi familia es católica, pero más moderna. Ahora entendía mejor. Para Teresa, nuestras tradiciones, muchas de ellas arraigadas en el sincretismo religioso tan propio de México, eran simples supersticiones. Teresa, dije lentamente, esas tradiciones han pasado de generación en generación en nuestra familia. No se trata solo de religión o superstición, sino de identidad, de raíces. Ella se encogió de hombros, un gesto que me pareció tremendamente irrespetuoso. Pues nosotros queremos crear nuestras propias tradiciones, respondió con firmeza. La conversación se interrumpió cuando sonó el teléfono de Teresa. Era su madre. Le escuché hablar animadamente sobre una cuna que habían visto en una tienda de Puebla y que iban a comprar el fin de semana siguiente. Me sentí invisible, como si no estuviera en la misma habitación. Cuando terminó la llamada, decidí ser directa. Teresa, siento que estás excluyéndome de la vida de mi nieto. ¿Es eso lo que quieres? Ella pareció sorprendida por mi franqueza. Después de un silencio incómodo, respondió, no es mi intención excluirla, doña Isabel. Pero este es mi bebé, mío y de Carlos. Nosotros decidiremos cómo criarlo. Estaba a punto de responder cuando escuchamos la puerta. Carlos había regresado. Al ver nuestras expresiones tensas, inmediatamente supo que algo había pasado. ¿Todo bien?, preguntó, mirando alternativamente a Teresa y a mí. Solo estábamos conversando, respondí, intentando sonreír. Teresa asintió, pero su rostro permanecía serio. Carlos propuso salir a comer a un restaurante cercano, quizás esperando que un cambio de ambiente aliviara la tensión. Durante el almuerzo, mantuvimos una conversación superficial, evitando cualquier tema relacionado con el bebé. De regreso al departamento, Teresa se excusó diciendo que necesitaba descansar, dejándonos a Carlos y a mí solos en la sala. ¿Qué pasó mientras estuve fuera, mamá?, preguntó Carlos en cuanto Teresa cerró la puerta de la habitación. Le conté nuestra conversación, tratando de ser lo más objetiva posible. Mi hijo escuchó en silencio, su rostro cada vez más tenso. Entiendo que Teresa quiera hacer las cosas a su manera, concluí, pero no quiero ser excluida de la vida de mi nieto. Eso me rompería el corazón. Carlos me tomó las manos, sus ojos llenos de compasión. Mamá, te prometo que hablaré con ella. Encontraremos un equilibrio. Solo necesitamos tiempo. Esa noche, acostada en la cama de la habitación de invitados, podía escuchar las voces amortiguadas de Carlos y Teresa discutiendo en su dormitorio. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro, estaban teniendo una fuerte discusión. Me sentí culpable por haber sido la causa de su pelea, pero al mismo tiempo, sentía que esta confrontación era necesaria. Si no aclarábamos las cosas ahora, la situación solo empeoraría una vez que naciera el bebé. Intenté dormir, pero el sueño no llegaba. En lugar de contar ovejas, me encontré repasando recuerdos de cuando Carlos era pequeño, de cómo le cantaba para dormirlo, de nuestros domingos haciendo masa para tamales, de las historias que le contaba sobre sus abuelos y bisabuelos. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de tensión. Teresa apenas habló durante el desayuno, y Carlos parecía agotado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Decidí que lo mejor sería regresar a Ciudad de México antes de lo previsto. Creo que volveré hoy mismo, anuncié mientras recogíamos los platos. Carlos me miró sorprendido. Pero mamá, se suponía que te quedarías hasta el domingo. Negué con la cabeza. Creo que es mejor así, hijo. Ustedes necesitan espacio. Teresa no dijo nada, pero noté un leve alivio en su expresión. Carlos insistió en acompañarme a la central de autobuses. Durante el trayecto en taxi, finalmente habló sobre la discusión de la noche anterior.
Teresa está pasando por muchos cambios, mamá. El embarazo, las hormonas, la presión de su familia. No es fácil para ella. Asentí, aunque en mi interior sabía que no se trataba solo de eso. Solo quiero que sepas, continuó, que pase lo que pase, siempre serás mi madre y la abuela de mi hijo. Nadie puede cambiar eso. Sus palabras me reconfortaron un poco, pero la preocupación persistía. Al despedirnos en la central, me abrazó fuertemente y prometió llamarme más seguido. El viaje de regreso a Ciudad de México fue largo y solitario. Mientras el autobús avanzaba por la carretera, observaba el paisaje cambiante a través de la ventana, pensando en todo lo ocurrido. ¿Había sido demasiado entrometida? ¿O Teresa estaba siendo injustamente excluyente? Tal vez ambas cosas eran ciertas. Lo que tenía claro es que no renunciaría fácilmente a mi papel como abuela. De alguna manera, tenía que encontrar la forma de conectar con Teresa, demostrarle que mis tradiciones, mi historia familiar, también podían ser valiosas para su hijo. Las semanas siguientes fueron difíciles. Carlos llamaba con menos frecuencia, y cuando lo hacía, nuestras conversaciones eran breves y superficiales. Por Teresa, ni una palabra. Me enteré por mi sobrino Miguel, que vivía en Monterrey, que la familia de Teresa había organizado un segundo baby shower, más íntimo, solo para familiares cercanos. No fui invitada. Cada nueva exclusión era como una pequeña herida que se sumaba a las anteriores. Me sentía impotente, triste y, lo que era peor, completamente sola en mi dolor. Mi hermana Guadalupe me insistía en que debía imponerme, reclamar mi lugar, pero yo sabía que eso solo empeoraría las cosas. Fue a mediados de noviembre cuando recibí una llamada inesperada. Era Carlos, su voz sonaba urgente. Mamá, Teresa ha entrado en trabajo de parto prematuramente. Estamos en el hospital. Mi corazón dio un vuelco. ¿Está bien? ¿El bebé está bien? Carlos intentó tranquilizarme. Los médicos dicen que todo está bajo control, pero el parto se ha adelantado 3 semanas. Teresa está asustada. Sin pensarlo 2 veces, dije, voy para allá ahora mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos no intentó disuadirme. Te esperamos, mamá. Tomé el primer autobús disponible a Monterrey, rezando todo el camino por Teresa y por el bebé. Nunca había sido particularmente religiosa, pero en ese momento, necesitaba creer que alguien más poderoso que yo estaba cuidando de mi familia. Llegué al hospital de Monterrey entrada la noche. Carlos me esperaba en la recepción, su rostro mostraba una mezcla de agotamiento y preocupación. ¿Cómo están?, fue lo primero que pregunté al abrazarlo. Teresa sigue en trabajo de parto, es un proceso lento. Sus padres están con ella ahora. Noté que no mencionó si yo podría verla. ¿Y tú, hijo? ¿Cómo estás llevando todo esto? Carlos se desmoronó entonces. Como cuando era niño y venía a mí después de caerse de la bicicleta, vi en sus ojos al pequeño que necesitaba a su madre. Estoy aterrado, mamá, confesó en un susurro. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no soy un buen padre? Lo abracé fuertemente, transmitiéndole toda la seguridad que pude. Todo saldrá bien, mi amor. Y serás un padre maravilloso, lo sé. Nos sentamos en la sala de espera, Carlos recostado contra mi hombro como cuando era pequeño. Le conté historias de cuando él nació, de cómo también yo estaba aterrada pero como todo el miedo se disipó en el momento en que lo pusieron en mis brazos. Poco a poco, sentí que se relajaba. Pasaron las horas y no había noticias. Los padres de Teresa salieron en algún momento, notando mi presencia con evidente sorpresa. Ana, la madre de Teresa, me saludó con una formalidad fría. Isabel, no sabíamos que vendrías. Su tono sugería que mi presencia no era particularmente bienvenida. Mi hijo me necesita, respondí simplemente. El padre de Teresa, un hombre llamado José que apenas conocía, asintió educadamente antes de dirigirse a la cafetería. Ana dudó un momento antes de seguirlo, no sin antes decirle a Carlos, Teresa preguntó por ti. Deberías entrar. Carlos se levantó de inmediato, pero antes de dirigirse a la habitación de Teresa, me miró con indecisión. Ve con ella, le dije.
Yo estaré aquí cuando me necesites. Él asintió agradecido y desapareció por el pasillo. Me quedé sola en la sala de espera, rodeada de otras familias que, como yo, esperaban noticias de sus seres queridos. Una enfermera de edad avanzada se me acercó con una taza de té. Va a ser una noche larga, me dijo con amabilidad. Mejor que se mantenga hidratada. Le agradecí el gesto, conmovida por su pequeña muestra de humanidad en medio de tanta tensión. Las horas pasaban lentamente en aquella sala de espera. Los padres de Teresa regresaron de la cafetería y nos sentamos en un incómodo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Ocasionalmente, Carlos salía para darnos actualizaciones. El trabajo de parto avanzaba, pero lentamente. Teresa estaba cansada pero fuerte. Los médicos estaban monitoreando constantemente al bebé y todo parecía estar en orden. Cada vez que Carlos aparecía, Ana se levantaba de inmediato y lo bombardeaba con preguntas, como reclamando su derecho exclusivo a la información. Yo me mantenía a un lado, agradeciendo silenciosamente cada pequeña actualización que mi hijo compartía conmigo con una mirada o un apretón de manos. Cerca de la medianoche, la sala de espera se había vaciado considerablemente. José, el padre de Teresa, se había quedado dormido en una incómoda posición, mientras Ana paseaba nerviosamente de un lado a otro. Yo permanecía sentada, con las manos ocupadas en un rosario que siempre llevaba conmigo, murmurando oraciones aprendidas en mi infancia en Guadalajara. De repente, Ana se detuvo frente a mí. ¿Realmente crees que eso ayuda?, preguntó, señalando el rosario con un gesto que me pareció despectivo. Levanté la vista, sorprendida por su tono. Me da paz, respondí simplemente. Y en momentos como este, todos necesitamos algo de paz, ¿no crees? Ana pareció reflexionar sobre mis palabras. Después de un momento, se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente. Teresa siempre ha sido muy independiente, dijo de pronto. Desde niña, siempre quiso hacer las cosas a su manera. Asentí, entendiendo que, a su manera, Ana estaba intentando explicar el comportamiento de su hija. Carlos siempre fue muy apegado a las tradiciones, compartí. Supongo que eso es lo que hace difícil encontrar un equilibrio. Por primera vez, Ana y yo nos miramos sin hostilidad, reconociendo el desafío que enfrentaban nuestros hijos, unir dos familias, dos historias, dos conjuntos de tradiciones en una nueva vida que estaba a punto de comenzar. Nuestra conversación fue interrumpida por la aparición repentina de Carlos en la sala de espera, su rostro transformado por una emoción que reconocí de inmediato. «¿Qué es un niño?», exclamó con lágrimas en los ojos. «Tenemos un niño». Ana se levantó de un salto, despertando a José con su movimiento brusco. «¿Teresa? ¿Cómo está Teresa?», preguntó ansiosamente. «Está bien, cansada pero bien», respondió Carlos, aceptando los abrazos de todos nosotros. «El bebé es perfecto, 3.2 kilos, completamente saludable». Mi corazón se llenó de una alegría indescriptible. Un nieto. Tenía un nieto. «¿Podemos verlos?», preguntó Ana, ya dirigiéndose hacia el pasillo. Carlos asintió. «Teresa está siendo trasladada a una habitación. El médico dice que podremos entrar en unos minutos, pero solo por poco tiempo. Necesitan descansar». Ana y José siguieron a una enfermera que había aparecido para guiarlos. Carlos se quedó atrás, tomando mi mano. «Ven, mamá. Conoce a tu nieto». Con el corazón latiendo fuertemente, seguí a mi hijo por los pasillos del hospital, intentando prepararme para el momento que tanto había esperado. La habitación era pequeña pero acogedora. Teresa estaba recostada en la cama, visiblemente exhausta pero con una serenidad en su rostro que nunca le había visto antes. En sus brazos, un pequeño bulto envuelto en una manta azul claro. Ana y José ya estaban a su lado, admirando al recién nacido con expresiones de adoración. Cuando entramos, Teresa levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron y, por un instante, todo el resentimiento, toda la tensión que había existido entre nosotras pareció disolverse. «Doña Isabel», dijo con voz suave. «Venga a conocer a su nieto». Me acerqué con pasos temblorosos, conteniendo la respiración. Carlos me guió hasta el lado de la cama opuesto a donde estaban los padres de Teresa.
y entonces lo vi. Un rostro diminuto, perfectamente formado, con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta. Tenía el cabello oscuro como Carlos cuando era bebé, y los mismos labios pequeños y definidos. Era hermoso. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. «Es precioso», susurré, incapaz de decir más. Teresa sonrió, y por primera vez, sentí que su sonrisa era genuina, sin reservas. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Teresa, para mí total sorpresa. Antes de que pudiera responder, ya estaba extendiendo al bebé hacia mí. Con manos temblorosas, recibí a mi nieto, sintiendo su peso ligero pero sólido en mis brazos. Era como retroceder en el tiempo, como tener a Carlos recién nacido otra vez. El bebé se removió ligeramente, pero no despertó. Lo mecí suavemente, murmurando palabras de bienvenida, prometiéndole en silencio todo mi amor, toda mi protección. Cuando finalmente levanté la vista, noté que todos nos observaban, Carlos con orgullo, Ana y José con una mezcla de emociones que no supe interpretar, y Teresa. Teresa con algo que parecía ser comprensión. ¿Ya han pensado en un nombre?, preguntó José, rompiendo el silencio emotivo que se había instalado en la habitación. Carlos y Teresa intercambiaron miradas. Sí, respondió Carlos. Se llamará Fernando, como mi padre. Sentí que el mundo se detenía. Fernando. El nombre de mi esposo fallecido, el abuelo que este pequeño nunca conocería. Miré a Teresa, incapaz de ocultar mi asombro. Ella asintió levemente. Pensamos que sería una forma hermosa de honrar su memoria, explicó. Y a usted, doña Isabel. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de pura gratitud. En ese simple gesto, Teresa me estaba ofreciendo mucho más que un nombre, me estaba ofreciendo un reconocimiento, un lugar en la vida de su hijo. La enfermera entró poco después, indicando que era hora de que dejáramos descansar a la madre y al bebé. Devolví a Fernando a los brazos de Teresa con renuencia, pero sabiendo que ahora habría muchos momentos para sostenerlo, para conocerlo, para amarlo. Antes de salir, me incliné y besé la frente de Teresa. Gracias, dije simplemente. Ella tomó mi mano y la apretó ligeramente. No hicieron falta más palabras. En la sala de espera, Ana se acercó a mí mientras Carlos y José conversaban sobre los trámites del hospital. Fue idea de Teresa lo del nombre, me confesó. Carlos quería llamarlo José, como su abuelo paterno, pero Teresa insistió en Fernando. La miré sorprendida. ¿De verdad? Ana asintió. Mi hija puede ser testaruda y a veces, demasiado protectora de su espacio. Pero no es injusta. Sabe lo importante que eres para Carlos y, bueno, quiere que también seas importante para Fernando. Sus palabras me llenaron de esperanza. Quizás, después de todo, había un lugar para mí en esta nueva configuración familiar. Carlos nos sugirió a todos que fuéramos a descansar. Teresa y el bebé pasarían la noche en observación y probablemente serían dados de alta al día siguiente. Ana y José se despidieron, prometiendo volver temprano por la mañana. Carlos me ofreció quedarme en su departamento, pero preferí ir al mismo hotel donde me había hospedado en mi visita anterior. Necesitaba tiempo para procesar todo lo ocurrido, para asimilar la emoción de ser abuela, para agradecer este giro inesperado de los acontecimientos. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, lloré de alegría y alivio. El nacimiento de Fernando parecía haber abierto una puerta que creía cerrada. No sabía exactamente qué me depararía el futuro como abuela, pero al menos ahora sentía que había posibilidades, que no estaba completamente excluida de la vida de mi nieto. Antes de dormir, llamé a mi hermana Guadalupe para darle la noticia. Ya soy abuela, Lupe. Y se llama Fernando, como mi Fernando. Mi hermana lloró conmigo a través del teléfono, compartiendo mi felicidad desde la distancia. A la mañana siguiente, me desperté renovada. Después de desayunar, pasé por una tienda cercana y compré un pequeño ángel de plata, una tradición en nuestra familia para proteger a los recién nacidos. No era una pieza ostentosa, pero sí significativa. Cuando llegué al hospital, encontré a Carlos solo en la habitación con el bebé. Teresa estaba en una revisión final antes del alta. Buenos días, abuela,
me saludó mi hijo con una sonrisa radiante. Buenos días, papá, respondí, sintiendo la extraña pero maravillosa sensación de usar esos nuevos títulos. Me acerqué a la cuna donde Fernando dormía plácidamente. En la luz de la mañana, podía ver con más claridad sus rasgos, la perfecta mezcla de Carlos y Teresa. Hijo, dije mientras observábamos al bebé, quiero darte las gracias. A ti y a Teresa. Por el nombre, por permitirme estar aquí. Capítulo 3. Continuación, Carlos pasó un brazo alrededor de mis hombros y me dio un suave apretón. No hay nada que agradecer, mamá. Eres parte de nuestra familia, parte de la vida de Fernando. Hablamos en voz baja para no despertar al bebé, compartiendo ese momento de intimidad que tanto había anhelado. Teresa y yo hablamos mucho después de tu visita, continuó Carlos. Fue difícil al principio, pero finalmente ambos entendimos que Fernando merece conocer y amar a sus dos familias, con todas sus diferencias y similitudes. Cuando Teresa regresó a la habitación, parecía más relajada, como si el nacimiento de Fernando hubiera aliviado una tensión que llevaba meses acumulando. Me saludó con una sonrisa genuina y se sentó en la cama, visiblemente cansada pero feliz. Los médicos dicen que todo está perfecto, anunció. Podemos irnos a casa esta tarde. Aproveché ese momento para entregarle el pequeño ángel de plata que había comprado. Es una tradición en nuestra familia, expliqué mientras se lo ofrecía. Para proteger a los recién nacidos. Teresa lo tomó con cuidado, examinándolo con curiosidad. Por un momento temí que lo rechazara. Pero entonces sonrió. Es precioso. Lo pondremos en su cuna. Nuestras miradas se encontraron, y sentí que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotras. Ana y José llegaron poco después, cargados de regalos y con una cámara para documentar cada momento. Para mi sorpresa, Ana sugirió tomar una foto de las dos abuelas con el bebé. Después de todo, dijo con una sonrisa cómplice, este pequeño tiene la suerte de tener dos abuelas que lo adoran. Con Fernando en mis brazos y Ana a mi lado, posamos para la fotografía que, sin saberlo entonces, se convertiría en una de mis posesiones más preciadas. El día transcurrió en un torbellino de actividad, papeleo para el alta, instrucciones médicas, preparativos para llevar a Fernando a casa. Teresa parecía apoyarse más en mí, pidiéndome consejos sobre cómo sostener al bebé, cómo interpretar sus diferentes llantos. Cada pregunta, cada mirada de confianza, sanaba un poco más la herida que se había formado entre nosotras durante el embarazo. No éramos amigas íntimas, probablemente nunca lo seríamos, pero estábamos encontrando un nuevo respeto mutuo basado en nuestro amor compartido por Fernando. Cuando llegó el momento de llevar a Fernando a casa, Teresa me sorprendió nuevamente. Doña Isabel, dijo mientras Carlos preparaba el auto, nos gustaría que se quedara con nosotros unos días. Para ayudarnos con el bebé. Ana parecía tan sorprendida como yo por la invitación, pero no protestó. Me encantaría, respondí, intentando contener mi emoción. Si estás segura de que no seré una molestia. Teresa negó con la cabeza. Será un alivio tener a alguien con experiencia cerca. Era un pequeño paso, pero significativo. Los días siguientes en el departamento de Carlos y Teresa en Monterrey fueron intensos pero maravillosos. Fernando resultó ser un bebé tranquilo que solo lloraba cuando tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. Me encargaba de preparar comidas nutritivas para Teresa, de ayudar con la colada acumulada, de sostener al bebé mientras los nuevos padres descansaban. Una noche, mientras Teresa dormía profundamente y Carlos había salido a comprar pañales, me quedé sola con Fernando. Lo mecía suavemente en mis brazos, cantándole las mismas canciones de cuna que le cantaba a Carlos, contándole historias sobre su abuelo Fernando, sobre nuestra familia en Ciudad de México. Sobre las tradiciones que esperaba pudiera conocer y apreciar algún día. Tu abuela Ana te enseñará muchas cosas, le susurré al bebé dormido. Y yo también tengo mucho que compartir contigo. Serás un niño afortunado, con tantas personas que te aman. No me di cuenta de que Teresa estaba en la puerta, escuchando, hasta que habló. Tiene razón, doña Isabel. Fernando es muy afortunado de tenerla como abuela. Me sobresalté ligeramente, pero el bebé siguió durmiendo plácidamente. Teresa se acercó y se sentó a mi lado. Quería pedirle disculpas,
dijo después de un momento de silencio. Por cómo la traté durante el embarazo. Estaba asustada. Asustada de perder el control, de que alguien más tomara decisiones sobre mi hijo. Sus palabras me conmovieron profundamente. No hay nada que perdonar, Teresa. Yo también cometí errores. Quizás fui demasiado insistente, demasiado ansiosa. Teresa negó con la cabeza. Usted solo quería ser parte de la vida de su nieto. Y yo casi se lo impido por miedo y orgullo. Me atreví a tomar su mano, y para mi sorpresa, ella no la retiró. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntas, para Fernando. El pasado es solo eso, pasado. Teresa asintió, con los ojos húmedos. ¿Sabe? Carlos siempre habla de lo sabia que es usted. Ahora entiendo por qué. Esa conversación nocturna marcó un antes y un después en nuestra relación. No se trataba solo de una tregua, sino del comienzo de un entendimiento genuino. Los días siguientes, Teresa comenzó a mostrar más interés en conocer las tradiciones de nuestra familia. Me preguntó sobre recetas tradicionales, sobre cómo celebrábamos ciertas festividades, sobre las historias familiares que Carlos tanto atesoraba. A cambio, me habló de su propia familia en Cancún, de cómo crecieron ella y sus hermanas, de las tradiciones que su madre le había enseñado. Descubrimos que, a pesar de nuestras diferencias, compartíamos valores fundamentales, la importancia de la familia, el deseo de dar lo mejor a nuestros hijos, el amor incondicional. Una semana después del nacimiento de Fernando, llegó el momento de regresar a Ciudad de México. Tenía responsabilidades que no podía seguir postergando, aunque la idea de separarme de mi nieto me resultaba dolorosa. La noche antes de mi partida, mientras cenábamos los tres, Fernando dormía plácidamente en su cuna. Teresa mencionó algo que me dejó sin palabras. Carlos y yo hemos estado hablando, dijo, intercambiando una mirada cómplice con mi hijo. Nos gustaría llevar a Fernando a Ciudad de México para Navidad. Para que conozca su casa, para que esté con toda su familia. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Lo dicen en serio? Carlos asintió, sonriendo ante mi reacción. Completamente en serio, mamá. Queremos que Fernando conozca sus raíces, todas sus raíces. Me despedí de ellos a la mañana siguiente con el corazón lleno de esperanza. Teresa me abrazó, un gesto que semanas atrás hubiera parecido impensable. Gracias por todo, doña Isabel, dijo. Fernando tiene suerte de tenerla como abuela. Mientras sostenía a mi nieto por última vez antes de partir, le susurré una promesa. Pronto estaremos juntos de nuevo, mi amor. Tu abuela estará esperándote. Carlos me acompañó a la central de autobuses, y durante el trayecto, no pude evitar expresar mi asombro por el cambio en Teresa. Mi hijo sonrió. Siempre fue una buena persona, mamá. Solo necesitaba tiempo para entender que tener dos familias amorosas no es una amenaza, sino una bendición para Fernando. El regreso a Ciudad de México fue agridulce. Por un lado, me sentía feliz de volver a mi hogar, de dormir en mi propia cama, de retomar mis rutinas. Por otro, cada rincón de la casa me recordaba a Fernando, a esos momentos preciosos que habíamos compartido durante su primera semana de vida. Coloqué la fotografía que Ana había tomado de las dos abuelas con el bebé en un marco especial sobre mi mesita de noche. Cada noche, antes de dormir, la miraba y agradecía el giro que habían dado los acontecimientos. Mi hermana Guadalupe fue la primera en visitarme al regresar. Cuéntamelo todo, exigió mientras servía el café en la cocina. Le narré cada detalle, el parto, el significado del nombre, la reconciliación con Teresa, los planes para Navidad. Guadalupe me escuchaba con una sonrisa cada vez más amplia. ¿Ves? Te dije que todo se solucionaría, comentó finalmente. A veces las cosas tienen que empeorar antes de mejorar. Tenía razón, como casi siempre. Si no hubiera habido tensión, si no hubiéramos enfrentado nuestros miedos y expectativas, Teresa y yo nunca habríamos llegado a ese nuevo entendimiento. Las semanas siguientes pasaron volando. Carlos me llamaba casi a diario, a veces con videollamadas para que pudiera ver a Fernando, que crecía a un ritmo sorprendente. Teresa a menudo se unía a estas llamadas, compartiendo anécdotas sobre los pequeños logros del bebé, su primera sonrisa, cómo empezaba a fijar la mirada,
lo mucho que le gustaba el sonido de cierta canción de cuna. En una de estas conversaciones, me sorprendió mencionando que había colocado el ángel de plata que le regalé en un lugar especial sobre la cuna. Le contamos a Fernando cada noche que es un regalo de su abuela Isabel, para protegerlo, dijo con una naturalidad que me conmovió profundamente. Noviembre dio paso a diciembre, y los preparativos navideños comenzaron en Ciudad de México. Las calles se llenaron de luces y piñatas, el aroma de ponche y tamales flotaba en el aire, y las posadas empezaban a celebrarse en cada vecindario. Normalmente, esta era mi época favorita del año, pero ahora la anticipación era aún mayor. Fernando vendría por primera vez a conocer mi casa, a experimentar las tradiciones navideñas que tanto significaban para nuestra familia. Comencé a preparar todo con semanas de antelación, limpié a fondo cada habitación, arreglé el pequeño cuarto que siempre había sido de Carlos para que pudieran instalarse cómodamente. Desempolvé adornos familiares que llevaban años guardados. Una tarde, mientras decoraba el árbol de Navidad, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, pero sin Carlos. Doña Isabel, dijo después de los saludos iniciales, quería preguntarle algo sobre las tradiciones navideñas de su familia. Me explicó que quería sorprender a Carlos preparando algunos de los platillos típicos que él recordaba de su infancia. Siempre habla de sus buñuelos y de cómo nadie los hace como usted. Me gustaría aprender, si no le importa compartir la receta. Me sentí profundamente conmovida por su gesto. No solo estaba intentando incorporar nuestras tradiciones, sino que lo hacía desde un lugar de genuino interés y respeto. Durante la siguiente hora, Teresa y yo conversamos sobre recetas, tradiciones, anécdotas de Navidades pasadas. Me contó cómo eran las celebraciones en su familia en Cancún, tan diferentes a las nuestras en muchos aspectos, pero igualmente llenas de amor y significado. Quizás, sugirió antes de despedirse, podríamos combinar algunas tradiciones de ambas familias este año. Para que Fernando comience a conocer todas sus raíces desde el principio. Su sugerencia me pareció perfecta. Me encantaría, Teresa. Creo que sería hermoso para Fernando. A medida que se acercaba Navidad, la emoción en mi hogar era palpable. Mi sobrino Juan y su esposa Lucía, que vivían en Puebla, confirmaron que también vendrían para las festividades. Mi vecina Rosa, que me había visto pasar por todas las etapas de la tensa relación con Teresa, me ayudaba con los preparativos, feliz de ver cuánto habían mejorado las cosas. ¿Ves, Isabel?, me decía mientras amasábamos la masa para los tamales, a veces solo hace falta un bebé para unir a las familias más distantes. Finalmente, el 23 de diciembre llegó. Desde temprano, estuve pendiente de la ventana, esperando el taxi que traería a Carlos, Teresa y Fernando desde el aeropuerto. Cuando finalmente vi el vehículo detenerse frente a mi casa, sentí que el corazón me latía con fuerza. Salí a recibirlos antes de que pudieran tocar el timbre. Carlos bajó primero, cargado de maletas, seguido por Teresa con Fernando en brazos, bien abrigado contra el frío decembrino de la Ciudad de México. «Bienvenidos», exclamé, abrazando a mi hijo y luego a Teresa, antes de fijar toda mi atención en el pequeño bulto que dormía plácidamente, ajeno a la emoción que causaba su llegada. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo los brazos hacia Fernando. Teresa me lo entregó con una sonrisa. «Claro, ha estado preguntando por su abuela todo el camino». Nos reímos ante la broma, mientras entrábamos a la casa, escapando del frío. Fernando había crecido tanto en apenas un mes y medio. Sus rasgos se habían definido más, y ahora podía ver claramente el parecido con Carlos cuando era bebé. Sus pequeños ojos se abrieron brevemente, como reconociendo una voz familiar, antes de volver a cerrarse en un sueño profundo. La casa se llenó rápidamente de actividad. Carlos subió las maletas a su antigua habitación, mientras Teresa y yo nos instalábamos en la sala con Fernando. Su casa es exactamente como Carlos la describió, comentó Teresa, observando las fotografías familiares que adornaban las paredes, los muebles antiguos que contaban historias de generaciones pasadas. Se siente como un hogar con historia. Sonreí, complacida por su observación. Cada rincón tiene una historia, es cierto. Y ahora Fernando forma parte de esa historia también. Esa noche, preparé una cena especial para darles la bienvenida. Teresa insistió en ayudarme en la cocina, y mientras cocinábamos,
Me sorprendió con sus conocimientos sobre algunos de los platillos tradicionales que estábamos preparando. He estado practicando, confesó con una sonrisa tímida. Quiero que Fernando conozca y ame la comida de ambas familias. Carlos nos observaba desde la puerta de la cocina, con Fernando en brazos, una expresión de felicidad absoluta en su rostro. En ese momento, sentí que todo el dolor, toda la incertidumbre de los meses anteriores, había valido la pena. La Nochebuena llegó con una casa llena de familia. Juan y Lucía trajeron regalos para Fernando, emocionados de conocer al nuevo miembro de la familia. Mi hermana Guadalupe preparó el ponche tradicional, mientras Teresa y yo terminábamos los últimos detalles de la cena. Fernando, despierto y curioso, pasaba de brazos en brazos, recibiendo besos y bendiciones de todos. Observé con ternura cómo Teresa explicaba a Lucía el significado del ángel de plata que le había regalado, como ahora formaba parte de su propia rutina con el bebé. Antes de la cena, Carlos pidió la atención de todos. Con Fernando en brazos y Teresa a su lado, hizo un anuncio que nos tomó por sorpresa. Mamá, dijo, mirándome directamente, Teresa y yo hemos estado hablando. Hemos decidido mudarnos a León el próximo año. Mi corazón dio un vuelco. León estaba mucho más cerca de Ciudad de México que Monterrey. Carlos ha recibido una oferta de trabajo excelente allí, explicó Teresa. Y pensamos que sería bueno para Fernando estar más cerca de ambas familias. No pude contener las lágrimas de alegría. León significaba visitas más frecuentes, más oportunidades de ver crecer a mi nieto, de formar parte de su vida diaria. La cena de Nochebuena fue mágica. Alrededor de la mesa, compartimos historias, brindamos por Fernando, por la familia reunida, por las nuevas tradiciones que estábamos creando juntos. Teresa sorprendió a todos al sacar una pequeña bolsa de su bolso. En mi familia, explicó, tenemos la tradición de regalar algo pequeño pero significativo en Nochebuena, algo que represente un deseo para el año que viene. Fue repartiendo pequeños paquetes a cada uno. Cuando llegó mi turno, me entregó una caja diminuta. Al abrirla, encontré un hermoso dije de plata con la inicial F. Para que siempre lleve a Fernando cerca del corazón, explicó con voz suave. La abracé, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Después de la cena, mientras los demás conversaban animadamente en la sala, encontré un momento para estar a solas con Fernando. Me senté en la mecedora que había sido mi refugio cuando Carlos era pequeño, con mi nieto dormido en brazos. Le susurré historias sobre su abuelo Fernando, sobre las navidades de mi infancia en Guadalajara, sobre las tradiciones que esperaba que algún día valorara tanto como yo. Tu mamá y yo somos muy diferentes, le dije en voz baja, pero ambas te amamos más que a nada en el mundo. Y eso, mi pequeño, es lo único que realmente importa. Teresa me encontró así, susurrando secretos a Fernando. Se sentó silenciosamente en el brazo de la mecedora, observándonos con una expresión serena. Es hermoso verlos juntos, comentó después de un momento. Se parece tanto a Carlos cuando era bebé. Asentí, meciendo suavemente a Fernando. Teresa, dije, reuniendo valor, quiero agradecerte. Por permitirme ser parte de la vida de Fernando, por honrar a mi esposo con su nombre, por estar aquí hoy. Teresa tomó mi mano libre y la apretó suavemente. No, doña Isabel. Soy yo quien debe agradecerle. Por enseñarme que el amor de una abuela es un regalo precioso, no una amenaza. Fernando es afortunado de tenerla en su vida. La Navidad amaneció brillante y fría en Ciudad de México. Fernando nos despertó a todos temprano con sus pequeños gorjeos, ansioso por comenzar el día. Nos reunimos alrededor del árbol para abrir los regalos, una tradición que ahora tenía un significado completamente nuevo con la presencia de Fernando. Entre risas y exclamaciones de sorpresa, la mañana transcurrió en perfecta armonía. Ver a Teresa ayudándome a preparar el desayuno tradicional, a Carlos jugando con su hijo bajo el árbol, a mi familia reunida y feliz, me llenó de una gratitud profunda. Más tarde ese día, mientras todos descansaban de la copiosa comida navideña, Teresa se acercó a mí con una expresión curiosa. Doña Isabel, hay algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué insistió tanto en ser parte de la vida de Fernando, incluso cuando yo intentaba alejarla? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con honestidad.
Porque perder a un nieto sin siquiera conocerlo me parecía un dolor demasiado grande para soportar. Porque quería que Fernando conociera a la familia de su padre, sus raíces, sus historias. Porque el amor no se divide, Teresa, se multiplica. Teresa reflexionó sobre mis palabras por un momento. Sabe, cuando le dije que no sería llamada abuela, estaba actuando desde el miedo. Miedo a compartir a mi hijo, miedo a perder el control. Hizo una pausa, mirando hacia donde Carlos jugaba con Fernando. Pero ahora entiendo que Fernando no tiene una abuela o la otra. Tiene dos abuelas que lo aman, cada una a su manera. Y eso no lo hace más pobre, sino infinitamente más rico. Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca es tarde para cambiar de opinión, dije con una sonrisa. Teresa asintió. Y me alegro de haberlo hecho. Los días siguientes pasaron demasiado rápido. Visitamos el centro histórico de la Ciudad de México, llevando a Fernando a conocer la catedral, el zócalo iluminado para las fiestas, los mercados tradicionales. Teresa se mostró genuinamente interesada en la historia y cultura de la ciudad, haciendo preguntas, tomando fotografías, creando recuerdos. Carlos, que había crecido en estos lugares, nos guiaba con orgullo, feliz de compartir su infancia con su esposa y su hijo. En cada rincón, en cada tradición compartida, sentía que nuestras familias se entrelazaban un poco más, que las diferencias que una vez parecieron insalvables ahora se convertían en complementos. La tarde antes de que regresaran a Monterrey, Teresa me pidió que le enseñara a hacer buñuelos, esos dulces tradicionales que tanto le gustaban a Carlos. Pasamos horas en la cocina, con Fernando durmiendo plácidamente en su portabebés cerca de nosotras. Le mostré cómo estirar la masa hasta hacerla casi transparente, cómo darle la forma perfecta, cómo freírla hasta que quedara dorada y crujiente. Mientras trabajábamos juntas, Teresa me habló de sus propios recuerdos de infancia en Cancún, de cómo su madre le había enseñado a preparar los tradicionales dulces yucatecos. Quizás la próxima vez podría enseñarle algunas recetas de mi familia, sugirió. Me encantaría, respondí con sinceridad. El día de la despedida llegó demasiado pronto. Mientras Carlos cargaba las maletas en el taxi, Teresa me entregó a Fernando para un último abrazo. Volveremos pronto, prometió. Y cuando nos mudemos a León, podrás visitarnos siempre que quieras. Abracé a mi nieto con fuerza, respirando su dulce aroma a bebé, grabando en mi memoria la sensación de su pequeño cuerpo en mis brazos. Te esperaré, mi amor, le susurré. Tu abuela siempre estará aquí para ti. Cuando finalmente lo devolví a los brazos de su madre, noté que Teresa tenía lágrimas en los ojos. Gracias por todo, mamá Isabel, dijo, utilizando por primera vez ese término que tanto había anhelado escuchar. Mientras veía alejarse el taxi, con Carlos saludando desde la ventana y Teresa sosteniendo a Fernando, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. La distancia seguiría siendo un desafío, pero ahora había un puente entre nosotros, un entendimiento mutuo, un respeto compartido. Mi nuera había dicho una vez no serás llamada abuela, pero la vida, con su infinita sabiduría, había encontrado la manera de demostrarle que el amor de una abuela es un regalo demasiado valioso para ser rechazado. Y yo, que había temido ser excluida de la vida de mi nieto, ahora sabía con certeza que Fernando crecería conociendo y amando a ambas partes de su familia, enriquecido por dos culturas, dos conjuntos de tradiciones. Dos abuelas que lo adoraban. Esa noche, antes de dormir, miré la fotografía de las dos abuelas con Fernando. Lo logramos, murmuré, pensando en mi esposo Fernando, que nos observaba desde algún lugar. Nuestro legado continuará. Y con esa certeza en el corazón, me dormí, soñando con todas las historias que aún quedaban por compartir, todos los momentos que quedarían por vivir, todas las tradiciones que, de alguna manera, encontrarían su lugar en la vida de mi precioso nieto.